En este 7 días en revista del 22 de julio veremos temas muy importantes. El primero, en las fiestas patrias del 20 de julio, Petro deshonra a los colombianos, humilla a los colombianos, pero antes, a través de patanerías y desprecios, Petro muestra un desprecio a las Fuerzas Armadas, permitiendo el saludo del general Hugo López, designado como jefe mayor de conjunto de las Fuerzas Armadas, lo recibió sentado, cosa que es una humillación, una mala educación, pero es hecho de propósito. Ahora, en las fiestas patrias se presenta de guayabera, arrugada, tambaleante, dicen que posiblemente estaba bajo los efectos de la droga, se presenta 3 horas después del comienzo de las ceremonias, de manera tal a que las personas estaban abrazadas bajo el sol, los militares con trajes de gala, los altos funcionarios, todos esperando. Fue una humillación a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Un desconocimiento del rol legítimo de las Fuerzas Armadas. No querrá decir eso un reconocimiento tácito a las fuerzas subversivas que van tomando control cada vez mayor de todo el país. Yo creo que se está preparando un golpe de Estado de aquí a 6 meses, más o menos, no sé cuándo, pero en el cual a ellos se les va a legitimar como el verdadero poder militar de Colombia. Segundo, mientras se deshonra así a la población colombiana, el Centro Cultural Cruzada realizaba un simbólico evento en plena Plaza de Bolívar de Bogotá, el lugar donde fue consagrado Colombia al Sagrado Corazón de Jesús en 1902, el lugar más icónico, para proclamar que este país no pertenece a Petro, pertenece al Sagrado Corazón de Jesús. En la ocasión se rezó el rosario público por Colombia, entendiendo que solo el rosario podrá salvar a Colombia. Creo que fue un efecto simbólico muy importante. En Medellín también Cruzada estuvo en las marchas que fueron brillantes, con un clamor de fe: solo el rosario podrá salvar a Colombia. Es un honor para Cruzada estar siempre presente como una batalla, un estandarte de fe. Tercero, divide y vencerás. Cruzada siempre estuvo en las reuniones preparatorias para las concentraciones del 20 de julio, animando a todos, pero haciendo claro que el juicio político a Petro, como el doctor Abuchaibe lo presenta, es la mejor opción. Sin embargo, desinformaciones, rumores, boatos cundieron por todas las redes, desmovilizando a las personas que no vayan a las marchas porque no iban a haber, ¿cierto? Entonces Cruzada quiere reivindicar el juicio político como el camino más acertado, pero pretende también la amistad con todos los frentes conservadores que quieren rescatar a Colombia del comunismo en el marco pues, de la Colombia católica, de la civilización cristiana. No nos peleemos, unamos fuerza. Si hubiéramos estado juntos, hubiéramos llenado la plaza de Bolívar, pero masivamente, contundentemente. Muy bien, con esos yo una conclusión. Si bien que es indispensable la batalla política, la batalla jurídica, nada conseguiremos sin la ayuda de la gracia. Ellos ya tienen la victoria prácticamente, están preparando una agenda, está corriendo una agenda. Pero con la gracia de Dios nosotros podemos rescatar a Colombia. Solo el rosario podrá salvar a Colombia. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Quédense hasta el final y suscríbanse a nuestro canal, un canal de análisis conforme al pensamiento católico, conforme a la inspiración, revolución y contrarrevolución, escrita y dejada como gran delegado por el profesor Plinio Correa de Oliveira, a cuya escuela, a cuya familia de almas, tradición, familia, propiedad,
pertenece y se honra pertenecer el Centro Cultural Cruzada. Esta semana ha sido muy importante. Fueron las fiestas patrias en un momento en que la revolución comunista quiere tomarse el poder como un golpe tras un golpe para tomarse el poder contundentemente rumbo al desastre comunista total. Pero entonces hay un nuevo look, se presenta un Gustavo Petro deshonrando al país, humillando al país, 3 horas después de que deberían comenzar los eventos públicos conmemorativos del 216 aniversario de las fiestas patrias colombianas. Por lo tanto, un nacimiento de Colombia como nación católica, como alianza de Dios, y que después se consagrara al Sagrado Corazón de Jesús. Petro humilla, llega 3 horas después, tambaleándose, todo indica que estaba bajo los efectos de la droga, con una guayabera. Dicen que posiblemente venía de algún tipo de fiestonga en Cartagena de Indias y que así se presentó de manera irreverente. Pero no es ese el único caso. Hace una semana atrás, él de una manera patán y despreciativa para con las Fuerzas Armadas se presenta en la designación como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares del general Hugo López. Él se presenta y se queda sentado en la silla recibiendo los saludos del nuevo comandante. Eso es no solamente una patanería, es una mala educación, pero él lo hace de propósito, es querer despreciar y humillar a las fuerzas armadas de Colombia, quitándoles tácitamente, no explícitamente, sino tácitamente, su rol legítimo de salvaguarda de la Constitución, de la soberanía y de la patria, del orden público, y el rol de ser nuestros protectores. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Mientras el país está siendo tomado por la guerrilla, por el ELN, las disidencias de las FARC, ahora dicen que hay un nuevo frente de las FARC, están poderosísimas, pero también está el Canal del Golfo, está la delincuencia común, está el narcotráfico. Todos ellos se van apoderando de vastas zonas del territorio colombiano con poder legítimo, en muchas regiones como en el Meta, bueno, no sé cómo será en el Sumapaz y en la Macarena, donde también ellos tienen pleno control, o en el norte de Antioquia, o en el Cauca, que es un departamento perdido para los colombianos. Ellos ya se atreven a cedular a todos los colombianos de esa región, a exigirles pagar impuestos como que si ellos fueran el poder legítimo. Poco a poco ellos van tomando cada vez más poder económico, poder por las armas de todas esas regiones, y nadie va a poder decir nada sin el permiso de ellos. Es decir, un poder efectivo en la línea de los hechos de todo el territorio colombiano. Mientras por el cese unilateral de fuego, las Fuerzas Armadas quedan humilladas y amarradas de tal manera que ellas ya no tienen poder real. Llegará un momento en que todos los grupos subversivos al comando de ese ex terrorista que es Gustavo Petro, dicen que ya no lo es, por eso coloco así, va a haber un golpe de Estado. Van a decir que por la vía de los hechos ya ellos gobiernan a Colombia, la institucionalidad se va a desarticular y Colombia se va a resquebrajar en 1000 poderes paralelos, pero que en el fondo ya no será bajo el control de la institucionalidad y de las Fuerzas Armadas. Eso nos preocupa enormemente. Entonces, va a llegar un momento en que los que nosotros queremos mantener la Colombia católica y resistir, vamos a ser linchados. Segundo punto muy importante, mientras Petro deshonraba pues de esa manera las Fuerzas Armadas y humillaba a los colombianos bajo ese sol abrasador, haciéndolos esperar 3 horas, pues el Centro Cultural Cruzada
realizaba un simbólico evento del Rosario Público por Colombia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En ese evento a la 1 de la tarde, en ese lugar tan simbólico, donde se puede decir que es el centro político neurálgico administrativo de Colombia, al frente de la Catedral Primada, donde se consagró Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, en un estrado con buen volumen. El Centro Cultural Cruzada realizaba con otras asociaciones el Rosario Público por Colombia para proclamar que Colombia sí pertenece a los colombianos, pero pertenece sobre todo a Dios, porque Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, nos regaló la más bella nación que existe, que es Colombia. Más bella en el sentido de los paisajes de su pueblo, y porque en Colombia, pese a todo, todavía brilla la fe católica, apostólica y romana, pues ahí se proclamó que esta nación pertenece a Colombia. Eso tiene un efecto simbólico muy importante, porque es necesario convocar y pedir y clamar al cielo que venga en protección en un momento en que las razones jurídicas, políticas prácticamente ya no tienen cabida. Yo sé que Petro tiene un 85% de impopularidad y solo un 15%, que también lo cuestiono, de favorabilidad, pero ellos tienen el poder y ellos pueden antes de los 4 años hacerse de un golpe de Estado ilegítimo. Bueno, en ese lugar nosotros sabemos que es Dios quien va a triunfar, y a Él conclamamos y convocamos para que ayude a todas las huestes que quieran defender, que querramos defender la civilización cristiana, y pueda aplastar, definitivamente desplomar a quienes quieran destruir la civilización cristiana en Colombia. También en la ciudad de Medellín, un brillante marcha lució por la presencia de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, llevada en hombros por los miembros del Centro Cultural Cruzada, para también en bellos discursos proclamar que esta nación pertenece a Dios y clamar la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Tercer punto: divide y vencerás. Colombia, como una constante, siempre, perdón, aquí corto de nuevo para el editor, cuidado, nuevamente. Tercero, divide y vencerás. Cruzada, como una constante, siempre ha promovido el juicio político a Petro, porque vemos que hubo evidencias, pruebas contundentes de un delito por parte de Petro en las pasadas elecciones, que da por el artículo 109 la destitución inmediata a través de una declaración del Congreso promovida por la Comisión de Acusaciones del Congreso. Existe eso, yo sé que está siendo saboteada, pero es la única manera legítima. Si nosotros nos vamos por la línea de la subversión, de la ilegalidad, promoviendo paros o cosas así, podemos darle pretexto a Gustavo Petro para acelerar el golpe de Estado, de manera tal a que él pueda convocar, proclamar una ley de excepción, un estado de excepción, y él podría comenzar a gobernar por decreto como un verdadero dictador. Nosotros estuvimos presentes en todos los lugares donde hubo programaciones de la oposición para actos de oposición para el 20 de junio. Y nos preocupa mucho ver que hubo muchos protagonismos, intereses personales, egos y personas que tal vez se hayan infiltrado, que terminaron por poner en disputa las varias y respetables opciones de oposición, porque si bien que nosotros estamos a favor del juicio político y de la aplicación del artículo 109 de la Constitución, pues hay muchas otras maneras, como es también pedirle a las Fuerzas Armadas como guardianas de la Constitución, conforme al artículo 217 y 218, para que ellos restauren el orden institucional en Colombia. Bueno, hay otros que discuten que sea el juicio
penal, otros que dicen cabildo abierto para destituir a Petro. Yo no creo que tengan opción, pero no vamos a pelear, vamos a unir esfuerzos, vamos a ponernos de acuerdo de tal manera a que representemos ese 85% de los colombianos cada vez más preocupados, pero desarticulados y desnorteados, y muchas veces por nuestra culpa, porque hubo toda una serie de desinformaciones en las redes, se llenaron las redes de boatos, de rumores, de desinformaciones, o sea, informaciones falsas que coincidían en desmovilizar a las personas para que no vayan a las marchas. Sin embargo, las marchas las hubo. Y en la Plaza de Bolívar, por ejemplo, en Bogotá, hubo varios frentes que llegaron mostrando fuerza, cierto, no solamente a favor del juicio político, sino a favor del juicio penal, o a favor del cabildo abierto, o a favor de, no sé, también del paro, etcétera, etcétera, de tal manera que sí hubo una presencia grande, pero cada uno era como grupos aparte porque había una desarticulación. A esos egos terminaron por desarticular. Yo creo que hay infiltrados dentro de nosotros que nos llevan a pelear en vez de articularnos. Cruzada hace un llamado para que no peleemos, que unamos esfuerzos. Nosotros hubiéramos, con todos esos movimientos que se desplazaron en la Plaza de Bolívar, si hubiéramos estado juntos, hubiéramos llenado hasta los bordes la Plaza de Bolívar. Y entonces, claro, divide y vencerás. Por eso es que yo me sospecho que hay infiltrados para desarticularnos y desinformarnos. Entonces volvamos a unir esfuerzos, desmontemos nuestros egos y eso sí, yo siempre reitero la solución, y lo hago de manera muy amable, sin necesidad ni querer pelear, que la solución real es la que el doctor Abushaibe promueve, que es un juicio político y presionar al Congreso para que haya un juicio político y sea destituido en el marco de la ley. Cuarto, el último punto, no se me vayan porque es muy importante todo esto, justo para que nosotros estemos con conceptos claros y entender qué pasa en el país y en el mundo. Este cuarto punto ya no es de Colombia, es sobre Trump. Trump sale, digamos, ileso de ese atentado que le hicieron hace unos días atrás, y eso catapulta la popularidad de él y hace con que el propio Biden, que era candidato opositor a las pretensiones de Petro, termine por renunciar. No hay quien se le pueda oponer a Trump. ¿Qué sucederá? Esto cambia todo el escenario mundial, de manera tal a que ¿cómo será ahora el tablero internacional? ¿Será que Trump, llegando a la presidencia, hace una alianza con Putin en aras de una paz? ¿Entregará a Ucrania? ¿Se retirará de la OTAN? ¿Qué significa? Retirarse de la OTAN sería prácticamente una capitulación y una división del occidente cristiano. Entregar a Ucrania sería un crimen por el cual sería darle a Putin prácticamente la preeminencia del poder sobre toda Europa, y prácticamente él quedaría con toda una Europa finlandizada. ¿Qué pasará con Trump? ¿Él llegará a hacer esa división del occidente cristiano? ¿O será que el pragmatismo lo hará aterrizar de manera tal a que él enfrentará a China, Rusia y a Irán, que es el eje del mal? Permitirá que ellos se derrumben por sí mismos porque sus economías están arruinadas, y es cuestión de que en algún momento con un soplo ellos caigan, simple y sencillamente. O habrá un escenario de guerra mundial. ¿Qué pasará? Dicen que de aquí a una semana Irán ya tiene la bomba atómica con pruebas contundentes, y mientras tanto un Trump como presidente. ¿Será que el pragmatismo lo hará aterrizar y tomará medidas previas para que todo eso no suceda? Si él no hace eso, ya será una guerra mundial, pero en la cual Rusia, China e Irán terminarán prevaleciendo. Bueno, como conclusión,
si bien que es indispensable una batalla jurídica y una batalla política, nada vamos a conseguir sin la gracia de Dios, sin clamar al Sagrado Corazón de Jesús. Sigamos rezando el rosario público por Colombia, en todo el país. Yo le invito que si usted es su ciudad, donde nos esté escuchando, quiere ser un capitán, un coordinador del rosario público por Colombia, pues contáctenos. Aquí abajo vamos a dejar el link por el cual usted se puede contactar con nosotros y ya de una persona encargada lo estará asesorando y estableciendo lazos de amistad, y le iremos a ayudar en su lugar para que podamos coordinar nuevas ciudades, que no sean 20 sino 50, que no sean 50 sino 100 ciudades de Colombia, donde se clame con el rosario público por Colombia. Muchas gracias por su audición. Espero la próxima semana continuar viendo qué pasa con Trump y qué pasa con Colombia, si realmente se está desarmando la Colombia legítima y dándole el poder a los subversivos. Muchas gracias, suscríbase y dele un me gusta, comparta este video.